Y yo me pregunto si acaso no es el gobierno y no son las instituciones reflejo de la sociedad. Yo creo que la escuela es un elemento más de lo que implica la vida ciudadana y de lo que implica hablar de cultura política y hablar de cultura en general, ¿no? Del cómo los seres humanos nos relacionamos. Entonces, antes de, yo creo que echar un poco la lupa de la violencia y de cómo la violencia se manifiesta sobre las escuelas, a mí me parece que hay que preceder esa pregunta a si no es el propio gobierno de Puerto Rico en sus instituciones y en su corruptibilidad, ¿no? En todo ese andamiaje de corrupción, síntoma o reflejo de la sociedad que vivimos. Y lo comento porque todas las personas que componen una escuela son miembros de la sociedad y son miembros de la comunidad. El guardia de seguridad, la compañera del comedor escolar, la maestra, el estudiante, la familia. Así que cuando hablamos de la violencia, no podemos creer y no podemos esperar tampoco de manera ingenua o de manera maliciosa que es la escuela la única institución llamada a reflexionar y a detener o a reparar cualquier asunto relacionado a la violencia. No es la escuela la única institución. Y lo quiero señalar de esta manera porque pienso que hay un elemento de complejidad que estamos olvidando. Son todas las instituciones que forman el gobierno, desde las universidades públicas hasta las privadas, porque muchas concesiones económicas tienen también, desde las otras dependencias de gobierno, oficina de la procuradora, departamento de salud, todas, incluyendo el departamento de transportación y obras públicas, las que vienen llamadas a pensar cómo la violencia está operacionalizada en todas esas instancias. Porque a veces parece que la violencia es la única cosa directa, ¿no? El golpe, la violencia inminente, ¿no? Recibida al cuerpo físico, pero la violencia son otro montón de cosas que nosotros estamos viviendo y percibiendo. Y que yo creo que estamos en una coyuntura que no es solamente la coyuntura de Puerto Rico, es una coyuntura de carácter internacional y de carácter geopolítica, donde la violencia se ha tornado en una realidad inherente a la condición humana y que pues somos así, nos vamos a pelear y la violencia y el robo y el ataque es la orden del día. Entonces, claro, van a ser las poblaciones juveniles las que se les van a poner la lupa mayor porque son las que siempre hay una tendencia, ¿verdad? Y social de reprimir por su capacidad incluso de revolución o por su capacidad incluso de soñar y de pensar otras instituciones. Pero me pregunto, ¿no? Cuando estamos hablando de la violencia, y ahorita lo mencionaba Eda cuando trajo el tema de la violencia racial y de la violencia, de la misoginia, o sea, hay tantas modalidades y tantas maneras de vivir y de sentir la violencia, que yo creo que si vamos a hablar de la violencia únicamente en términos de cumplimiento de protocolo, pues vamos a quedarnos en unos lugares igualmente burocráticos.